Y hoy, 13 de mayo, en el que recordamos a la Virgen María bajo la advocación de Fátima. Apariciones de la Santísima Virgen María, 1917. Casi 8 meses pasaron desde la última aparición del ángel. Lucía, Francisco y Jacinta continuaron orando y ofreciendo sacrificios al Señor. Lucía tenía 10 años, Francisco 9 en junio, y Jacinta acababa de cumplir 7 en marzo, cuando el 13 de mayo de 1917 decidieron llevar a sus ovejas en unas colinas que pertenecían al padre de Lucía, conocidas como Cova de Iría o Ensenada de Irene. Fue allí, solo con una excepción, donde la Santísima Virgen bajó en nombre de Nuestra Señora del Rosario. Se les apareció en 6 ocasiones en 1917 y una 9ª vez en 1920 solo a Lucía. Aparición del 13 de mayo de 1917. Llevando a su rebaño fuera de Aljustrel en la mañana del 13 de mayo, en la fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, más o menos 1 kilómetro hacia el norte a las pendientes de Cova. Allí dejaron sus ovejas que pastorearan mientras ellos jugaban en la pradera que llevaba uno que otro árbol de roble. Después de haber tomado su almuerzo, alrededor del mediodía, decidieron rezar el rosario, aunque de una manera un poco truncada, diciendo solo las primeras palabras de cada oración. Al instante, ellos fueron sobresaltados por lo que después describieron como un rayo en medio del cielo azul. Pensando que una tormenta se acercaba, se debatían si debían tomar las ovejas e irse a casa. Preparándose para hacerlo, fueron nuevamente sorprendidos por una luz extraña. Comenzamos a ir cuesta abajo, llevando las ovejas hacia el camino. Cuando estábamos en la mitad de la cuesta, cerca del árbol de roble, el gran árbol que hoy en día está rodeado de una reja de hierro, vimos otro rayo y después de dar unos cuantos pasos más, vimos en un árbol de roble, uno más pequeño, más abajo de la colina, a una señora vestida de blanco que brillaba más fuerte que el sol, irradiando unos rayos de luz clara e intensa como una copa de cristal llena de pura agua cuando el sol radiante pasa por ella. Nos detuvimos asombrados por la aparición. Estábamos tan cerca que quedábamos en la luz que la rodeaba o que irradiaba casi 1,5 metros. Por favor, no teman, no les voy a hacer daño. Lucía respondió por parte de los 3 como lo hizo durante las otras apariciones. ¿De dónde eres? Yo vengo del cielo. La señora vestía con un manto puramente blanco, con un borde de oro que caía hasta sus pies. En sus manos llevaba las cuentas del rosario que parecían estrellas, con un crucifijo que era la gema más radiante de todas. Quieta, Lucía no tenía miedo. La presencia de la señora le producía solo felicidad y un gozo confiado. ¿Qué quieres de mí? Quiero que regresen los días 13 de cada mes, de los próximos 6 meses, a la misma hora. Luego te diré quién soy y qué es lo que más deseo. Volveré aquí una 7ª vez. ¿Yo iré al cielo? Sí, tú irás al cielo. ¿Y Jacinta? Ella también irá. ¿Y Francisco? Él también, amor mío. Pero primero debe decir muchos rosarios. La señora miró a Francisco con compasión por unos minutos, matizando con una pequeña tristeza. Lucía después se recordó de que algunos amigos que habían fallecido. ¿Y María Nieves está en el cielo? Sí, ella está en el cielo. ¿Y Amelia? Ella está en el purgatorio. Se ofrecerán a Dios y tomarán todos los sufrimientos que les envíe, en reparación por todos los pecados que le ofenden y por la conversión de los pecadores. ¡Oh, sí, lo haremos! Tendrán que sufrir mucho, pero la gracia de Dios estará con ustedes y los fortalecerá.
Lucía relata que mientras la señora pronunciaba estas palabras abría sus manos y fuimos bañados por una luz celestial que parecía venir directamente de sus manos. La realidad de esa luz penetró nuestros corazones, nuestras almas, y sabíamos que de alguna forma esa luz venía de Dios y podíamos vernos abrazados por ella. Por un impulso interior de gracias caímos de rodillas repitiendo en nuestros corazones: Oh Santísima Trinidad, te adoramos, mi Dios, te amo en el Santísimo Sacramento. Los niños permanecían de rodillas en el torrente de esta luz maravillosa hasta que la señora habló de nuevo mencionando la guerra de Europa, de la que tenían poca o ninguna noción. Digan el rosario todos los días para traer la paz al mundo y el final de la guerra. Después de esto, ella comenzó a elevarse lentamente hacia el este, hasta que desapareció en la inmensa distancia. La luz que la rodeaba parecía que se adentraba entre las estrellas. Es por eso que a veces decimos que vimos a los cielos abrirse. Los días siguientes fueron llenos de entusiasmo, aunque ellos no pretendían que fueran así. Lucía había prevenido a los otros de mantener a su vista esta visión en secreto, sabiendo correctamente las dificultades que ellos experimentarían si los eventos se supieran. Sin embargo, la felicidad de Jacinta no pudo ser contenida, cuando prontamente se olvidó de su promesa y se lo reveló todo a su madre, quien la escuchó pacientemente, pero le dio poca credibilidad a aquellos hechos. Sus hermanos y hermanas se metían con sus preguntas y con sus chistes. Entre los interrogadores, solo su padre, Tí Marto, estuvo inclinado a aceptar la historia como verdad. Él creía en la honestidad de sus hijos y tenía una simple apreciación de las obras de Dios, de manera que él se convirtió en el primer creyente de las apariciones de Fátima. La madre de Lucía, por otro lado, cuando finalmente escuchó lo que había ocurrido, creyó que su propia hija era la instigadora de un fraude, sino de una blasfemia. Lucía comprendió rápidamente lo que la señora quería decir cuando dijo que ellos sufrirían mucho. María Rosa no pudo hacer que Lucía se retractara, ni siquiera aún bajo amenazas. Finalmente la llevó a la fuerza donde el párroco, el padre Ferreira, sin tener éxito. Por otro lado, el padre de Lucía, quien no era muy religioso, estaba prácticamente indiferente, atribuyendo todo a los caprichos de las mujeres. Las próximas semanas, mientras los niños esperaban su próxima visita de la señora en junio, les revelaron que tenían pocos creyentes y muchos en contra de Augustrel y de Fátima. Aparición del 13 de junio de 1917. En Portugal, el 13 de junio es una gran fiesta, la fiesta de San Antonio de Lisboa. Esta era y es la fiesta de los niños en Portugal, de manera que los padres de Lucía naturalmente pensaron que las festividades de la parroquia de Fátima distraían a Lucía de su cita en Cova. Sin embargo, no afectada por esta táctica, Lucía y los Marto procedieron al sitio de la aparición para cumplir con su cita al mediodía. Cuando ellos regresaron, vieron que había una pequeña multitud esperándolos. Después de haber recitado el rosario con Jacinta y Francisco junto con las personas que estaban presentes, vimos otra vez el reflejo de la luz que se nos acercaba. Solíamos decir que eran rayos, y después vimos a Nuestra Señora en el roble, como en mayo. Por favor, dígame, señora, ¿qué es lo que quiere de mí? Quiero que vengas aquí el día 13 del mes que viene. Quiero que continúes diciendo el rosario todos los días. Después de cada misterio, que recen de esta manera: Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia.
Quiero que aprendan a leer y escribir, y luego les diré qué más quiero de ustedes. ¿Nos llevarás al cielo? Sí, me llevaré a Jacinta y a Francisco muy pronto, pero tú te quedarás un poco más, ya que Jesús desea que tú me hagas conocer y amar en la tierra. Él también desea que tú establezcas devoción en el mundo entero a mi inmaculado corazón. ¿Debo permanecer en el mundo sola? No sola, hija mía, y no debes estar triste. Yo estaré contigo siempre, y mi inmaculado corazón será tu consuelo y el camino que te llevará hacia Dios. En el momento que ella dijo estas últimas palabras abriendo sus manos, ella nos transmitió por segunda vez el reflejo de esa luz intensa. En ella sentíamos que estábamos sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba hacia el cielo, y yo en la parte de la luz que se derramaba sobre la tierra. Enfrente de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavársele. Entendimos que era el Inmaculado Corazón de la Virgen María, ofrecido por los pecados de la humanidad, deseando ansiosamente reparación. La aparición luego terminó como en la primera ocasión, con la Señora elevándose hacia el este y desapareciendo en la inmensidad de los cielos. Aparición del 13 de julio de 1917. Mientras se acercaba la fecha de julio, Lucía continuaba a ser turbada por las palabras de su pastor, que advertía que el diablo podía estar detrás de las apariciones. Finalmente ella le confió a Jacinta que su intención era de no ir. Pero cuando el día finalmente llegó, sus miedos, sus ansiedades se desaparecieron, de manera que a las 12 estaba en Cova con Jacinta y con Francisco esperando la llegada de la bella señora. La aparición del 13 de julio probó ser, en muchas formas, la parte más controversial del mensaje de Fátima, proveyendo un secreto en 3 partes que los niños guardaron celosamente. Las primeras 2 partes, la visión del infierno y la profecía del futuro, rol de Rusia y cómo prevenirlo, no serían reveladas hasta que Lucía las escribió en su tercer diario en obediencia al obispo en el año 1941. La tercera parte, comúnmente conocida como el tercer secreto de Fátima, fue más tarde comunicado al obispo, quien lo envió sin leer al Papa Pío XII. Unos minutos después de haber llegado a Cova de Iria, cerca del encino donde un gran número de personas estaban rezando el rosario, vimos un flash de luz una vez más, y un momento después Nuestra Señora se apareció en el encino. «Lucía», dijo Jacinta, «habla, la señora te está hablando». «Sí», dijo Lucía. Ella habló humildemente, pidiendo perdón a Dios por sus dudas, con todos sus gestos, y le dijo a la señora: «¿Qué quieres de mí?» «Quiero que vengan aquí el día 13 del mes que viene. Continúen diciendo el rosario todos los días en honor a Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz del mundo y el final de la guerra, porque solo ella puede obtenerlo». Sí. Yo quisiera preguntarle quién es usted y si puede hacer un milagro para que todo el mundo sepa a ciencia cierta que se ha aparecido. Deben venir aquí todos los meses, y en octubre yo te diré quién soy y lo que quiero. Después haré un milagro para que todos crean. Por tanto, segura de lo que hacía, Lucía comenzó a poner ante la señora las peticiones de todos los que le habían confiado.
La señora dijo muy gentilmente que habría curaciones en algunos, pero en otros no. ¿Y el hijo paralítico de María de Capelina? No será curado ni de su enfermedad, ni de su pobreza. Y debe de asegurarse de decir el rosario junto a su familia todos los días. Otro caso encomendado por Lucía la señora fue el de una mujer enferma de autogia, quien pidió que se la llevaran al cielo. Dile que no tenga prisa. Dile que yo sé muy bien cuándo yo vendré a buscarla. Hagan sacrificios por los pecadores. Digan seguido, especialmente cuando hagan un sacrificio: oh Jesús, esto es por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en reparación por las ofensas cometidas contra el inmaculado corazón de tu Madre María. Mientras Nuestra Señora decía estas palabras, abrió sus manos una vez más, como lo había hecho en los 2 meses anteriores. Los rayos de luz parecían penetrar la tierra, y vimos como si fuera un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego estaban demonios y almas en forma humana, pero como tizones transparentes en llamas, todos negros, o de un color bronce quemado, flotando en el fuego, ahora levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos juntos a grandes nubes de humo. Se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Debe haber sido esta visión la que hizo que yo gritara, como dice la gente que hice. Los demonios podían distinguirse por su similitud aterradora y repugnante a miedosos animales desconocidos, negros, transparentes como carbones en llama. Horrorizados y pidiendo auxilio, miramos hacia Nuestra Señora, quien nos dijo tan amablemente y tan tristemente: ustedes han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi Inmaculado Corazón. Si ustedes hacen lo que yo les diga, muchas almas se salvarán y habrá paz. Esta guerra cesará, pero si los hombres no dejan defender a Dios, otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pío XI. Cuando ustedes vean una noche que es iluminada por una luz extraña y desconocida, esto ocurrió en enero 28 del año 1938, sabrán que esta es la señal que Dios les dará, que indicará que está a punto de castigar al mundo con la guerra y el hambre y por la persecución de la Iglesia y del Papa. Para prevenir esto, vengo al mundo para pedir que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado Corazón. Y pido que los primeros sábados de cada mes se hagan comuniones en reparación por todos los pecados del mundo. Si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia. Los justos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Ciertas naciones serán aniquiladas, pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia a mí
y ésta será convertida y el mundo disfrutará de un periodo de paz. En Portugal, la fe siempre será preservada. Después vino la parte del secreto que aún no ha sido revelada. Recuerden, no deben decirle esto a nadie más que a Francisco. Cuando ustedes recen el rosario, digan después de cada misterio: oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, especialmente a los más necesitados de tu divina misericordia. Amén. ¿Hay algo más que quieras de mí? No quiero nada más de ti hoy. Luego, al igual que antes, Nuestra Señora comenzó a ascender hacia el este, hasta que finalmente desapareció en la inmensa oscuridad del firmamento. La posesión del secreto probó ser una gran prueba para los tres pequeños. La familia, los vecinos, seguidores de la aparición, hasta el clero trató sin éxito de que fuera revelado. Finalmente, en cuanto el día de la aparición se acercaba, hasta el gobierno civil, que era secular y venenosamente anticlerical, alarmado por el número de personas que estaban interesándose por los eventos de Fátima, atentaron con arrebasarlos y en el proceso de exponer a la Iglesia como colaboradores de un fraude. Aparición del 19 de agosto de 1917. Pretexto de proveerles su propio automóvil para que los niños pudieran trasladarse seguramente en medio de la multitud que rodeaba sus hogares, el administrador civil o alcalde del distrito en el que estaba ubicado Fátima llegó al Justrel en la mañana del 13 de agosto. En un atentado para conocer la verdad sin éxito, el 11 de agosto Arturo Santos, un apóstata católico y masón, había planeado una trampa que dejaría a los niños bajo su custodia para forzarlos a revelarlo todo. Como un acto de buena fe se ofreció para llevar a los tres niños y a sus padres a ver al párroco en la casa parroquial. Él abandonó esa artimaña, así como a los padres, llevándose solo a los niños hasta la sede del distrito de Vilanova de Urén, a unas 9 millas de distancia. Allí él intentó comprarlos, los amenazó de muerte, los encerró en una celda con otros criminales para hacerlos retractar de su historia. Todo esto sin ningún resultado. A pesar de sus edades, su fe a la Señora y a su coraje fueron imperturbables. Mientras tanto, en Cova, al mediodía del día 13, los signos externos caracterizados por la aparición se hicieron visibles para la multitud, la mayor multitud hasta los momentos. Después que estos signos terminaron, la multitud se dispersó sin saber sobre las trampas tendidas por el gobierno. Sin embargo, el juicio de los niños continuó por 2 días, preocupando a gran modo a sus familias. Finalmente, en la fiesta de la Asunción del 15 de agosto, el administrador los condujo de nuevo a Fátima y los dejó a los pies de la rectoría. Aquí fueron vistos por la gente que salía de misa. En cuanto a los planes de la señora, fueron retrasados un poco. Alrededor de las 4 de la tarde, presintiendo que la señora estaba a punto de aparecerse, Lucía trató sin éxito de convencer a John de que fuera a buscar a Jacinta, hasta que le ofreció unos cuantos centavos por la diligencia. Mientras ella y Francisco esperaban, vieron la luz. El momento en el que Jacinta llegó, se apareció la señora. ¿Qué quieres de mí? Vengan otra vez a Cova de Iría el 13 del mes que viene, mi hija, y continúen rezando el rosario todos los días. El último día verán un milagro para que todos crean. ¿Qué debemos hacer con las ofrendas que la gente Cova de Iria? Quiero que hagan 2 andas para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Quiero que tú y Jacinta lleven una de ellas con otras 2 niñas. Ustedes 2 se vestirán de blanco
Luego quiero que Francisco, con 3 niños ayudándolo, carguen la otra. Los niños también han de vestir de blanco. Lo que quede de las ofrendas ayudará para la construcción de la capilla, que ha de ser construida aquí. Lucía luego preguntó por la curación de algunos enfermos. Algunos curarán este año. Después los miró tristemente. Oren mucho. Hagan sacrificios por los pecadores. Muchas almas se van al infierno porque nadie está dispuesto a ayudarlas con sacrificios. Habiendo dicho esto, se retiró como lo había hecho en otras ocasiones. Aparición del 13 de octubre de 1917. Durante la noche del 12 al 13 de octubre, había llovido toda la noche empapando el suelo, y los miles de peregrinos que visitaban Fátima de todas partes, a pie, por carro, en carrozas venían, entrando a la zona de Coba por el camino de Fátima, Leiria, que hoy en día todavía pasa frente a la gran plaza de la Basílica. De ahí bajaban hacia el lugar de las apariciones. En el sitio está la capilla moderna de vidrio, encerrando la primera que se construyó, y la estatua de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, donde estaba el encino. En cuanto los niños lograron llegar a Coba, entre las adulaciones y el escepticismo que los había perseguido desde mayo, cuando llegaron encontraron críticos que los cuestionaban en su veracidad y en la puntualidad de la señora, quien había prometido llegar al mediodía. Ya habían pasado las 12 según la hora oficial del país. Sin embargo, cuando el sol había llegado a su apogeo, la señora se apareció como había dicho. ¿Qué quieres de mí? Quiero que se construya una capilla aquí, en mi honor. Quiero que continúen diciendo el rosario todos los días. La guerra pronto terminará y los soldados regresarán a sus hogares. Sí. ¿Me dirás tu nombre? Yo soy la señora del Rosario. Tengo muchas peticiones de muchas personas. ¿Se las concederás? Algunas serán concedidas. Otras las debo negar. Las personas deben rehacer sus vidas y pedir perdón a Dios por sus pecados. No deben defraudar más a nuestro Señor, que ya es ofendido demasiado. ¿Y esto es todo lo que nos tienes que pedir? No hay nada más. Mientras la señora del Rosario se elevaba hacia el este, ella tornó las palmas de sus manos hacia el cielo oscuro. Aunque la lluvia había cedido, las nubes oscuras continuaban. De repente se escapa entre ellos y se ve como un suave disco de plata. ¡Miren, el sol! En ese momento, 2 distintas apariciones pudieron ser vistas. El fenómeno del sol, presenciado por los 70.000 espectadores, y aquella que fue vista solo por los niños. Lucía describe esta aparición en su diario. Después que la Virgen se desapareció en la inmensa distancia del firmamento, vimos a San José y al Niño Jesús, que parecían estar bendiciendo el mundo, ya que hacían la señal de la cruz con sus manos. Un poco después, cuando la aparición terminó, vi a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Me parece que era bajo su advocación de la Dolorosa. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo, al igual que lo había hecho San José. Esta aparición también desapareció, y vi a Nuestra Señora una vez más, parecida a Nuestra Señora del Carmen. Solo Lucía vio esta aparición, anticipando su entrada al Carmelo unos años después. Estas serían las últimas apariciones en Fátima para Jacinta y Francisco. Sin embargo, a Lucía, Nuestra Señora se le apareció
una séptima vez en 1920, como lo había prometido la señora en el mes de mayo. Esta vez Lucía estaba en oración en Cova, antes de dejar Fátima, para ir a un internado de niñas. La señora vino para alentarla a que se dedicara enteramente a Dios. Mientras los niños veían las diversas apariciones de Jesús, de María y de San José, la multitud presenció el prodigio, un prodigio diferente, que ahora es conocido como el famoso milagro del sol. Entre los testigos estaban los siguientes: O Século, un periódico de Lisboa del gobierno y anticlerical. Desde el camino donde estaban estacionados los vehículos, donde cientos de personas se habían quedado, ya que no querían vencer el lodo, uno podía ver la gran multitud que se volvía hacia el sol, que parecía sin nubes y que estaba en su apogeo. Parecía una placa de pura plata que se podía mirar fijamente sin incomodar. Pudo haber sido un eclipse, pero sucedía en ese momento. Pero en ese mismo momento se produjo un gran grito, y uno podía escuchar los espectadores más cercanos. Ellos gritaban: ¡Milagro! ¡Un milagro! Ante el asombro reflejado en los ojos de los espectadores, cuya semblanza era bíblica, ya que todos tenían la cabeza descubierta y se buscaban ansiosamente algo en el cielo, el sol tembló, el sol empezaba a temblar, el sol estaba temblando, hizo ciertos movimientos repentinos fuera de las leyes cósmicas. El sol estaba danzando de acuerdo a las expresiones típicas de la gente. Había un viejecito parado en las escaleras de un ómnibus con su rostro volteado hacia el sol, que recitaba el credo en alta voz. Pregunté quién era y me dijeron que era el señor João da Cunha Vasconcelos. Lo vi después dirigiéndose a los que estaban a su alrededor con sus sombreros puestos y les imploró vehementemente que se descubrieran las cabezas ante el gran y extraordinario milagro. La gente se preguntaban los unos a los otros qué habían visto. La mayoría admitió que el sol había danzado, que el sol había temblado. Otros afirmaban que habían visto el rostro de la Santísima Virgen María. Otros incluso juraron que vieron al sol girar como una rueda que se acercaba a la tierra como si fuera a quemarla con sus rayos. Algunos dijeron haber visto cambios de colores sucesivamente. Bendita Santa María del Rosario, ruega por nosotros pecadores. Amén.